batia 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de 2 metros, 2 metros e meio. Bienvenidos al 77º capítulo de Folla Seca. Hoy tenemos con nosotros a Nicolás Burdisso, ex director técnico de Fiorentina y ex gerente deportivo de Boca Juniors, rol que equivalería al de director deportivo en algunos países hispanoamericanos. Nico, es un placer tenerte en Folla Seca. ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Empezando por tus inicios como jugador, debutas en el 99 con Carlos Bianchi en Boca Juniors, tenías 18 años y siempre que hacía falta y te preguntaban si podías jugar de lateral derecho, contestabas de forma positiva. Cuando se dio cuenta Bianchi, dices, estaba siempre dando vuelta y te ponía, ya que veía que le respondías en todos los lugares, por eso se la jugó. ¿Dirías que esa capacidad de adaptación es uno de los principales factores para el éxito de un jugador profesional? Creo que la capacidad de adaptación es una marca registrada también de los jugadores argentinos. Independientemente de la adaptación en poder jugar en diferentes posiciones dentro del campo, que es algo muy, muy particular y muy personal de mi parte, que me llevó y me abrió muchas puertas, creo que también hay una capacidad de adaptación del jugador y del futbolista argentino con respecto a los escenarios, a las adversidades, a las oportunidades, ¿no? El jugador argentino se adapta a toda esa situación. Y creo que fue un poquito una marca registrada de cuando empecé. Sabía que había una competencia grande en otras posiciones y entonces sabía que podía jugar como lateral derecho o lateral izquierdo, cosa que después hice durante toda mi carrera. Y también sabía que había que competir y era adaptarse. Tú, no todos los jugadores responden de la misma manera. Entonces, ¿crees que los directores deportivos es muy importante que conozcáis a la cultura de cada país y de cada fútbol, no? Sí, yo pienso que conocer la cultura, conocer el paladar y el gusto del hincha o del fan de cada lugar, conocer la historia, es el primer requerimiento más importante para cualquier director deportivo. Respetar la historia del lugar, respetar la cultura, respetar qué tipo de fútbol le gusta al hincha, respetar los resultados históricos, los objetivos históricos. Desde ahí empieza cualquier proyecto deportivo. Obviamente hay clubes que tienen su identidad muy marcada, muy arraigada, y eso ayuda muchísimo a saber y a conocer los objetivos. Pero hay otros clubes que necesitan ser guiados, que necesitan, obviamente, respetar o tener clara la identidad futbolística para conseguir resultados deportivos, ¿no? En los dos casos o en todos los casos siempre hay que ir de la mano con lo que el club necesita y con lo que la historia dice. Creo que son dos situaciones muy importantes para poder desarrollar un proyecto deportivo siguiendo una línea técnica, absolutamente. Volviendo al tema de la adaptación, cuando uno piensa en un jugador que puede no adaptarse a un nuevo país, a un nuevo club, la gente suele pensar en el atleta joven que no tiene mucha experiencia, pero la verdad es que cuando te fuiste de Boca a Inter, tenías ya 23 años, habías ganado ya 3 Libertadores, 2 Intercontinentales, y aún así te llevó tu adaptación. Eso porque más allá de acostumbrarte a hacer cosas distintas, tuviste que adaptarte a la cultura del lugar, etcétera, y no crees que tu mentalidad era una mentalidad de cambiar tu juego. Sí, de hacerlo bien, pero no de cambiar tu juego, como dices. Haber pasado por eso, que te haya costado tu adaptación unos 8 o 9 meses, ¿te ayuda a aconsejar con propiedad a los jugadores hoy en día? Sí, es una componente muy importante a la hora de hoy poder hablar con los jugadores. Hay una realidad, hoy en mi rol de director deportivo, que es un rol que ejercí en los dos lugares, porque si más allá de cambiar los nombres de gerente de fútbol o director deportivo o director del área técnica como en Fiorentina, es siempre el rol y la mirada y el trabajo de un director deportivo dentro de una institución. Ese pasado de jugador de fútbol obviamente te ayuda en pocas cosas y en muchas cosas. En pocas cosas porque lo tenés que revalidar todo el tiempo y tenés que todo el tiempo demostrar que lo que viviste y tu experiencia está al servicio del proyecto hoy. No es solamente para contar anécdotas o para contar cosas que hiciste en el pasado. De la misma manera,
el diálogo, la confrontación técnica con los jugadores o con el entrenador es algo que te posiciona y que te hace ganar un lugar importante. Obviamente que al momento que, como tú dijiste, pude pasar por diferentes escenarios cuando era joven, adaptarme. No sé si la palabra fue cambiar mi juego, pero sino mejorar mi juego, ponerle cosas nuevas, entender que el nivel del fútbol italiano era un nivel completamente diferente al fútbol argentino y el fútbol sudamericano, que tenía que jugar más rápido, que tenía que jugar más simple, que no tenía capacidad de arriesgar, ¿no? Entonces, todas esas cosas, hoy obviamente, cuando en mi trabajo de director deportivo, las pongo al servicio del proyecto, que es mi principal objetivo. No es mi principal objetivo contarle historias de qué hice bien y qué no hice bien. Jamás me pongo en ese papel porque el jugador de fútbol no necesita eso y no le gusta eso. Yo en ese sentido sé muy bien que el jugador de fútbol es una persona muy instintiva, muy astuta, muy inteligente, que decide ser jugador de fútbol cuando tiene 8, 9, 10, 11, 12 años como mucho, ya tiene que decidir que quiere jugar al fútbol. Y eso le hace desarrollar una capacidad de instinto muy grande. Y esa capacidad de instinto le hace a ellos reconocer qué personas son favorables y positivas para su carrera, para dialogar, para escuchar, para poder hablar, y qué personas no son positivas o no le van a dar nada, ¿no? Y en esa posición es la que me gusta ponerme y entender que soy un recurso para el club. Obviamente conozco todo lo que pasa en el club y por eso trato de hacer mi trabajo. Por cierto, esa capacidad para, no vamos a decir cambiar su juego, pero sino mejorar su juego, como comentabas, no suele ser tan importante en tu opinión en jugadores más creativos que juegan adelante. En cambio, los de defensa o centrocampo cuando van a un lugar nuevo, ¿crees que tienen sí que mejorar bastantes cosas de su juego? ¿Cuáles serían exactamente esas cosas? Bueno, digamos, esta es una pregunta muy específica y muy técnica que tiene que ver primero con el pedido de cada entrenador, ¿no? Yo creo que los jugadores que juegan en ofensiva tienen una componente de creatividad, de inconsciencia y de instinto que es diferente a lo de los defensores o a lo de las personas que tienen que jugar en el medio del campo. ¿Por qué? Porque los que defendemos y están en el medio del campo tratando de construir o destruir, tenemos que ser prácticos, tenemos que ser efectivos, tenemos que ser eficaces y tenemos que, obviamente, contrarrestar lo que el rival necesita, más allá de que el juego hoy implica que también nos involucremos en la creación. De esta manera nos involucramos en la creación siempre al servicio de llevar el balón adelante para que hagan goles. En la parte ofensiva, yo creo que el jugador que lo tiene en Argentina, y es lo que el europeo va a comprar del argentino, es, obviamente, en la parte ofensiva, esa creatividad, esa fantasía, esa posibilidad de darle al equipo algo que no se lo dan otros jugadores, ¿no? Entonces, ahí donde yo digo que el juego, que eso no lo puede perder el jugador que pasa de Sudamérica a Europa, como el que lo tiene ya directamente en Europa. Diferente al defensor, yo digo, o a la fase defensiva, para decirlo de alguna manera, donde el defensor pasa a jugar otro nivel, pasa a jugar con otro nivel de jugadores y otro nivel de jugadas, y eso hace que tenga que tener un cambio y una adaptación o una mejoría en interpretar el juego. Ya te vuelvo a repetir. El duelo jugado en Sudamérica es un duelo diferente al que se juega en Europa. Las jugadas normales que se dan en Sudamérica verticales son de una velocidad completamente diferente a una jugada vertical en Europa. Son fútbol diferentes, más allá de que sean parecidos, y eso obviamente implica que el jugador de fútbol se tiene que adaptar a posiciones del cuerpo diferentes, toma de decisiones diferentes, tiempos de ejecución diferentes, y eso, bueno, eso es parte del aprendizaje. Quizás también en el caso específico del zaguero, quizás también obviamente que si tiene errores importantes en sus primeros partidos en un nuevo país, quizás eso también le cueste particularmente mucho, ¿no? Sí, y seguramente eso implica también llenarse de dudas y entender que, bueno, es un momento que lamentablemente
el defensor no tiene mucho margen de error, ¿no? Como tampoco lo tiene el portero, sobre todo cuando la competencia es grande. Cuando la competencia es grande, en los equipos grandes, si tú haces mal, juega otro, ¿no? Hay otros equipos que te esperan y te respetan el tiempo. Ese tiempo de adaptación es muy importante entender y entender cómo voy mejorando, cómo voy aportando cosas a mi juego, sin obviamente poner en riesgo mi continuidad de jugar, que es al fin y al cabo lo que todos queremos, que es jugar partidos, ¿no? Comentabas que al final el rol de director técnico y el de director deportivo al final pueden ser más o menos el mismo tipo de rol. Obviamente que habrá algunas diferencias, aunque sean más sutiles, y la verdad es que los clubes top hoy en día casi todos o muchos de ellos tienen las dos funciones. ¿Cómo diferenciarías a las dos? Es decir, el rol de director técnico me imagino que es mucho más involucrado con la parte técnica, ¿no? Y quizás el de director deportivo entre también más ahí en las negociaciones, en los contratos. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Bueno, justamente un poco lo que contás, lo que estás diciendo tú, ¿no? El director deportivo obviamente es una persona que está más enfocado y tiene una visualización mucho más específica con respecto a una visión macro del proyecto que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con la dirección del proyecto, de delegar ciertas responsabilidades, sabiendo que su trabajo más importante va a ser justamente llevar adelante ese proyecto, comunicar ese proyecto directamente a los dirigentes, muchas veces comunicar el proyecto también al exterior, a los medios, y obviamente en esa parte gestional una toma de decisión muy importante a la hora de negociar, a la hora de renovación de contratos, a la hora de cerrar tratativas o negociaciones, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo y lleva mucho trabajo. Del otro lado, el ser director técnico, en español a lo mejor ser director técnico no es la palabra apropiada, porque director técnico en español quiere decir que es el entrenador, el coach. En habla hispana, el director técnico es el entrenador. Entonces, por eso me gusta llamarlo director del área técnica, que es diferente. Y el director del área técnica es la persona que obviamente tiene la fotografía técnica del club en su poder. Es la persona que da su parecer y sobre todo tiene su responsabilidad en la construcción del plantel, en la decisión del entrenador, en la planificación y en la línea técnica que necesita cada club para tomar decisiones. Cada club, para tomar decisiones futbolísticas o extrafutbolísticas, necesita una línea técnica. Esa línea técnica tiene que ser clara, obviamente respetando, como dijimos antes, la historia del lugar, respetando los recursos a disposición, respetando los objetivos establecidos. Entonces, esa línea técnica es responsabilidad de una persona o obviamente de un área, pero dentro de esa área el director técnico es el que trabaja y está en esa construcción del plantel con el entrenador le requiere o pide un tipo de jugador para llevar adelante su juego, la promoción de jugadores juveniles, el último visionado o la decisión final con respecto a todo el área scouting, el construir un área de datos de performance, no solamente de scouting, es decir, toda esa visión técnica de la cantidad de información futbolística que está a cargo que está dentro y dando vueltas en el mundo del fútbol, es responsabilidad del director técnico. Entonces son dos miradas diferentes. Lo que yo me refería que es lo mismo es en el método de cada uno, ¿no? Mi método, por ejemplo, tiene mucho de las dos cosas. A mí me gusta estar tratando con mis superiores, contándole el proyecto al presidente, pero también me gusta poder tener una charla con el entrenador y hablar con el jugador y estar adentro de la promoción de los jugadores de juveniles. Por ejemplo, hay una realidad. Yo a cualquier jugador que fichamos o que he fichado en todos estos años, yo siempre lo he visto en campo y he siempre tenido la última palabra con esa situación, porque es algo que yo me hago responsable del visionado. El último filtro de scouting siempre lo hice yo, por más que siempre tuve grandes áreas de scouting que trabajan.
Tú volviendo, siempre aprovechando también tu experiencia como jugador, cuando te preguntan qué ha cambiado durante desde tus inicios como jugador profesional, dices que hoy hay mucho más contenido, así que quizás se conozca mejor cómo juegan los principales equipos europeos que los equipos argentinos, aún estando en Argentina. En las últimas décadas, entonces, pegando tus palabras, la diferencia también es mucho enfocada en la creciente, quizás, cobertura mediática e información disponible. Así que, ¿cómo prevés que sea diferente el jugador dentro de 20 años? Bueno, creo que el jugador de 20 años es muy difícil predecir porque cambia tan rápido el mundo, no el fútbol, cambia tan rápido el mundo que es difícil entender cuáles van a ser las dinámicas más importantes mejor dicho, las dinámicas modernas más importantes dentro de 20 años. Sí te puedo decir algunos patrones que no van a cambiar y eso estoy completamente seguro. Desde que se inventó el fútbol y desde que empezó a conducir o a regir la industria del fútbol, hay algunos patrones que no han cambiado y no van a cambiar. Es decir, para jugar al fútbol, para crear un ambiente positivo, para crear un equipo exitoso, hay que seguir ciertos patrones que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con la capacidad de liderazgo, que tienen que ver con el trabajo en equipo. Un jugador de fútbol tiene que seguir siendo profesional, tiene que mejorar su juego, tiene que competir internamente, tiene que competir externamente y ganar partidos. Un entrenador, lo mismo que hacía hace 60, 70, 80 años, tiene que tener una estrategia de juego, tiene que tener una llegada al jugador, una conducción de grupo, un liderazgo, tiene que convencer a sus jugadores de que su idea es justa. Como club, pasaba hace 60, 70, 80 años y va a seguir pasando en el futuro. Hay que tener las ideas claras como proyecto, hay que transmitir seguridad, hay que construir equipos junto con el entrenador que da la línea técnica, construir equipos que son asset del club, competitivos, que mejoren constantemente, respetando un budget, respetando un techo salarial, respetando obviamente una situación económica, y todo eso va a seguir estando. Seguramente van a ir cambiando muchas dinámicas. Hace 10 años no existía el VAR, hoy existe el VAR. El VAR presenta otro tipo de juegos. Hace 10, 15 años no existía la cantidad de datos que hoy hay y que estamos trabajando y estamos siguiendo o analizando o informándonos. Y ese database implica que seguramente ya tenga otra lectura con respecto a lo que está pasando. Pero todas estas dinámicas modernas son las que tenemos que estar actualizados como directores deportivos y tener las ideas claras, sabiendo para qué vamos a usar toda esta cantidad de información y cómo nos vamos a adaptar. Creo que personalmente hay una realidad que veo y una constante que tiene que ver con el jugador de fútbol cada vez se fue individualizando mucho más. Todo fue individualizándose. Y eso también está llegando a la parte psicológica y es algo que tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque el jugador de fútbol, dentro de ese contexto, está siendo cada vez más individualista, cosa que antes pasaba menos. Entonces yo puedo sentir al momento que estoy cerca del vestuario, cerca del jugador, que muchas dinámicas pasan justamente por esa individualización, por ese egoísmo que está adquiriendo en algunos aspectos el jugador de fútbol, y es un mecanismo de defensa a toda la corporación grande que hay hoy, ¿no?, del fútbol, que implica exposición, te sigue, jugás cada 3 días, te exige resultados. El jugador de fútbol en eso se cierra y se vuelve cada vez más egoísta. Y incluso porque en esa creciente mediatización, si uno dice algo, habla mal al final de un partido, por ejemplo, eso que dice mal da la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, eso también el jugador tiene hoy que estar mucho más preparado para no cometer ese tipo de error, ¿no? Sí, hoy los jugadores están preparados también. Si no están preparados, se están preparando muchos más. Nosotros como club tenemos la obligación de darles las herramientas a los jugadores para ayudarlos, para hacerlos entender cómo funciona el mundo de las redes sociales, cómo funciona la exposición, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y cuál es el uso, ¿no? Al fin y al cabo, hoy y siempre, una de las cosas más importantes para el jugador de fútbol es su imagen. Y por ejemplo, para los ex jugadores de fútbol, es quizás la cosa más importante. Yo siempre lo digo, más importante que haber ganado un montón de títulos, más importante que haber ganado
situaciones que pueden ser dinero, trofeos o posicionamiento, lo que más queda cuando dejas de jugar es la imagen. La imagen que construiste en 10, 15, 20 años de carrera. Y después de terminar la carrera como jugador, como ya hemos comentado, trabajaste ya como dirigente en Boca y Fiorentina. En Argentina, como sabemos, los clubes son clubes sociales, con un presidente y una dirigencia numerosa, mientras que en Europa hay diferentes tipologías jurídicas, como pueden ser, por ejemplo, las sociedades anónimas, donde hay un presidente, un director general, a veces un dueño. O sea que hay una línea de trabajo diferente. Fiorentina, por ejemplo, tiene un propietario, un presidente, un CEO, un director deportivo, director técnico, es decir, un technical director y entrenador. Es decir, la línea de gestión es mucho más directa y eso facilita, dices, la toma de decisiones, la gestión de la comunicación. Entonces, lo que también quería hablar contigo es, eso facilita mucho también que esas personas sean la cara visible del proyecto, ¿no? Y eso hoy es muy importante para entender a quiénes achicar responsabilidades de esa toma de decisiones, ¿no? Sí, yo creo muchísimo en el respeto de los roles, siempre. No pongo a una tipología jurídica por sobre la otra, son diferentes. Todas tienen sus pros y todas tienen sus puntos a mejorar, para decirlo de alguna manera. Trabajé y jugué y viví y nací en el fútbol argentino, donde son clubes sociales, donde los defiendo y donde me apasionan, y donde hay un montón de otras disciplinas, donde hay muchas personas. Y también estuve jugando y trabajando en sociedades anónimas, donde hay una tipología y hay un board y hay una dirigencia muy marcada. En los dos lugares creo que lo más importante es el respeto de los roles, saber quiénes son las personas que administran el club, quiénes son las personas que conducen el club, sean dueños o sean personas que están en el momento en esa gestión, quiénes son las personas que toman decisiones futbolísticas. Al fin y al cabo, toda la preparación y todo el contenido que yo puedo hablar todo el tiempo es justamente para tomar decisiones. La dirección deportiva, entendida como dirección deportiva, no como secretaría técnica o como soporte o sostén, sino que es dirección deportiva como director deportivo o director del área técnica. Su trabajo es tomar decisiones constantemente, que tienen que ver, obviamente, con la parte más importante, casi siempre, dentro de los clubes, que es el fútbol. Entonces, trabajan abajo, la dirección deportiva se encuentra y se posiciona abajo de las personas que administran el club, sean dueños, sean CEOs, sean personas que están momentáneas, y tienen una incidencia y una relación constante y directa con los principales actores del club, que son los jugadores y el entrenador, que son las personas por las cuales nosotros llegamos a un resultado. Es decir, nosotros ya no vamos al campo de juego, los dirigentes no van al campo de juego, nuestros resultados los obtenemos mediante el trabajo de otras personas. En ese contexto, en ese flujo de trabajo es donde se posiciona el director deportivo en la toma de decisiones, respetando los objetivos que nos pidió el club, respetando un montón de cosas y trabajando en pos de que funcione el proyecto deportivo. Entonces, para mí lo más importante es el respeto de los roles. Este es mi trabajo, este no es mi trabajo. Lo mismo que para abajo. Este es el trabajo del entrenador, esto lo hacen los jugadores, esto lo hago yo. Esta planificación es mía, esta planificación a corto plazo es del entrenador. Esto es del sector juvenil, esto es mío. Es decir, en esa situación creo que el estar adentro de un club y el conocer cómo funcionan los clubes a mí por lo menos me gusta saber cuál es el trabajo de cada uno y obviamente dejarlo claro. ¿Es más difícil convencer a una junta directiva de un club social de tus ideas que a una sociedad anónima? ¿Eso se podría decir? Esto depende de las personas que uno tiene enfrente, es así. Depende de muchos componentes. Al fin y al cabo, estamos hablando de personas, estamos hablando de gestión, por eso recalco que una de las tendencias del futuro va a ser justamente esta, la capacidad de poder gestionar, comunicar, convencer, persuadir, motivar a diferentes personas, sean tanto pares, sean para personas que están abajo de nuestra responsabilidad, como puede ser entrenador o jugadores, como pueden ser
convencer a nuestros superiores. Entonces nuestros superiores en mis dos experiencias siempre fueron trabajos muy directos, muy claros. Por más que hayan sido dirigencias numerosas en Boca, siempre fue claro el trabajo, siempre fue clara la comunicación y la integración. De la misma manera en Fiorentina, que éramos una mesa chica de 3 personas, ¿no? Director general, director deportivo y director del área técnica como yo. Siempre fue muy claro todo el trabajo, entonces eso ayuda mucho. Repito, ahí parece o podría parecer que al ser club social, como pueden ser algunos también en España, habría más confusión, pero no, los clubes sociales también están organizados y saben cómo trabajan. Obviamente, como dices, como bien dices, depende de las personas y naturalmente dependerá también del contexto, ¿no? Porque obviamente que cada país, cada cultura, cada competición cambiará un poco las cosas. Lo primero que haces cuando analizas una posibilidad de trabajo o simplemente creas un informe para algún club es entender el perfil histórico y dirigencial de ese club. Como comentabas hace poco, el paladar que le gusta a la gente. Para empezar a definir el plan de trabajos del proyecto, porque crees que al fin y al cabo lo más importante es que ese conocimiento lo adquiriera de inmediato un director deportivo. ¿Cómo buscas obtener esa información? Bueno, hay mucha información que puedo obtener estando afuera, supongamos ahora que tenga una posibilidad de proyecto. Sí, hay mucha información que tiene que ver, que es relevante, ¿no? Que tiene que ver con la conducta del club de los últimos años, con la toma de decisiones del club de los últimos años, con el patrimonio real, no el que dicen, el real que tiene hoy el club. Cuando hablo de patrimonio, hablo tanto de infraestructura como la capacidad de poder fichar jugadores, como los jugadores que están a disposición, como los recursos que puede haber en el sector juvenil o en el academy. La mayor cantidad de información que uno puede tener para tener una idea clara, sabiendo la historia y la cultura del lugar y obviamente entendiendo, ya que hay algunas personas o superiores que te están llamando, entendiendo cuáles son los objetivos. Todo para tener un solo objetivo personal como dirección deportiva, que es tener un diagnóstico muy preciso de la situación del club, tanto deportiva como de planificación, como financiera, como económica. Después de ese diagnóstico, que seguramente el diagnóstico real lo tienes una vez que estás adentro, que estás trabajando, porque hay un montón de cosas que las vas a descubrir ahí. Después de tener un diagnóstico, es más fácil emplear o trabajar en base a una hoja de ruta, a una planificación, a un plan de trabajo. Un plan de trabajo va a ser mucho más fácil al momento que haya un diagnóstico claro de la situación. Y ahí empezar. En mi método de trabajo me gusta trabajar muchísimo con 2 visiones. La visión a corto plazo, porque es obligatoria y necesaria para cualquier proyecto técnico. Necesitamos ganar partidos. Y necesitamos ganar partidos ya ahora, los próximos días, el domingo. No podemos esperar 2 meses, 3 meses. El fútbol se sostiene por resultados, lo sabemos todos, y nosotros ganamos con resultados, ganamos muchas otras cosas que queremos construir y llegar a largo plazo. Obviamente que a largo plazo sé dónde quiero ir, tengo claro los objetivos, tengo claro cuál es el proyecto, pero sé que tengo que empezar ganando el domingo. Y para ganar el domingo yo sé que hay cosas que tengo que hacer, que tienen que ver con los actores principales. Hay un equipo que construir, hay una gestión que hacer, hay un entrenador que ayudar, hay una libertad que dar, hay que empezar justamente a transmitir seguridad, a transmitir ciertas dinámicas que el jugador respira, que lo hacen solamente pensar en jugar al fútbol y ocupar todo su tiempo en saber cómo mejora para ganar el domingo. Lo mismo que el entrenador. Poner al entrenador y al jugador de fútbol en la mejor condición de poder pensar solamente en eso. Después de ahí seguramente hacer un paso atrás y empezar a pensar en construir un buen equipo, en seguir jugadores, en tener una fluida comunicación con los dirigentes, con el presidente, en integrarlos, en integrar a otras áreas, pero eso ya pasa a un segundo plano. Entonces me gusta pensar de estas 2 maneras. Corto plazo, rápido, porque tenemos que tener resultados ahora, y largo plazo, bueno, ¿dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar en un año? ¿Cuál es el objetivo? Y esa manera me parece que lo hice de jugador, o lo viví de jugador, lo hice de director deportivo, tanto en Fiorentina como en Boca, y es una marca que yo siento que es importante y es positiva para los clubes.
Y me imagino que tú también sientas que todo el networking, los exjugadores con quienes has compartido el vestuario, los exentrenadores, dirigentes que hayan pasado en tus clubes, también te ayuden bastante a tener una buena fotografía de cada club, ¿no? Me imagino que lo uses también cuando estás definiendo el perfil dirigencial y histórico de cada lugar, ¿no? Sí, eso sí, obviamente hay una gran cantidad de información que uno puede obtener por personas que conoce, por el networking, como dijiste tú, que uno fue creando estos últimos años. Yo también creo mucho en la gente que no viene del fútbol, me gusta muchísimo, la defiendo y la propongo porque aportan cosas nuevas, porque tienen una componente que el jugador de fútbol pocas veces tiene, que es la cultura del trabajo, ¿no? El jugador de fútbol tiene una cultura muy marcada muchas veces de lo que fue el sacrificio, pero no del trabajo. ¿A qué me refiero? Que sí se sacrificó para obtener muchas cosas a cualquier nivel, porque si no, no llegas a jugar al fútbol, pero la cultura de trabajar 8, 10, 12, 14 horas al día es una cultura que muchos jugadores de fútbol no tienen. Cuando pasas a este lugar, a la dirección deportiva, como también puede ser al entrenador, tienes que trabajar 10 horas al día, 12 horas al día, casi siempre, mínimo. Es decir, y tienes que estar disponible y tienes que dejar el jugador que fuiste, ¿no? Entonces, yo creo mucho en esa gente que viene con muchas ganas, que le gusta mucho el fútbol, que tiene una visión y una mirada diferente y sobre todo las cosas que trabaja mucho tiempo, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Una cosa importante es que obviamente que cada club tendrá un perfil de presidente distinto. A veces el presidente tiene mucho recorrido, dice que es lo que cree que necesita el equipo, otras veces se avala lo que el director deportivo pueda proponer. Entonces también muy importante será la elección del entrenador y que sea, según tú, el director deportivo el que elija su perfil para que el técnico piense solo en mejorar el equipo y definir la estrategia para el partido. En ese sentido, obviamente estará la inteligencia del director deportivo para consensuar y convencer a su presidente o a sus dirigentes de que su entrenador, entre comillas, es el entrenador justo, evitar imponerlo, sino integrar a todos, ya que construir algo con un entrenador y con un director deportivo en la misma línea es muy importante para facilitar todo a la hora de crear el proyecto. Me gustaría un poco también si pudieras profundizar un poco esta idea, si es así exactamente, si habría algo que añadir aquí. Creo que lo que hay que añadir aquí es algo muy fácil, que tiene que ver con el trabajo que lleva al éxito, ¿no? Yo creo que el trabajo que lleva al éxito es, detrás de cualquier proceso exitoso hay un director deportivo que tiene una gran relación y una gran... cuando hablo de trabajo de proceso exitoso, hablo de situación de años, no de una situación de un campeonato, donde un trabajo se hizo por muchos años. Ese trabajo que se hace por muchos años tiene que ver con una gran sintonía y trabajo en conjunto entre el entrenador y la dirección deportiva. Obviamente que también incluyendo en todo a los superiores, a la dirigencia. Pero ¿por qué hablo de estos dos personajes? Porque este personaje que es el director deportivo junto con el entrenador tienen un trabajo completamente compatible, con dos miradas completamente diferentes, que son que se benefician del trabajo de cada uno. Como dije antes, los actores principales son el entrenador y los jugadores, lo que llegan y lo que obtenemos el resultado. Nosotros como directores deportivos, como dirección deportiva, ponemos a disposición todo para que ellos mejoren su trabajo. Ahora, cuando digo ponemos a disposición, no es que estamos al servicio de situaciones de organización, sino que trabajamos día a día en la gestión diaria, en la toma de decisiones, en mejorar el equipo, en resolver la cantidad de problemas y problemáticas y oportunidades y situaciones que van surgiendo día a día. Obviamente que cuando yo hablo de la decisión del entrenador, no estoy diciendo que tiene que ser obligatoria del director deportivo. Digo que el entrenador tiene que saber que el director deportivo está para él, está para ayudarlo y está para mejorarlo. Yo creo que el director deportivo tiene la obligación de ayudar y de mejorar, no solamente estar al servicio de ayudarlo, construyéndole un gran equipo, sino de mejorarlo. El director deportivo tiene una mirada
no contaminada. El director deportivo conoce los competidores, conoce el mercado, conoce a los jugadores en algunos aspectos hasta mejor que el entrenador, porque los entrenadores van cambiando, el director deportivo sigue estando, y el director deportivo confió, apostó, compró ese jugador, lo siguió. Entonces, son dos miradas completamente diferentes y son compatibles. Yo siempre hago referencia a que la decisión del entrenador tiene que ser una decisión, obviamente, consensuada e integrada con la dirigencia, absolutamente, pero el entrenador tiene que saber que el director deportivo lo quiso y está ahí para él. Nosotros llegamos a nuestro resultado como directores deportivos mediante el trabajo de otras personas y esas personas tienen que tener lealtad con nosotros. Entonces ahí digamos, es donde yo creo que empieza una relationship que tiene que ser positiva para los dos. En tu opinión, es muy rico poder integrar, poder pensar en ese rol de director deportivo con integración, ¿no? Integrar a todos, sobre todo a los dirigentes, al presidente, y después mirando para los lados y para abajo a todas las personas que hacen y están en las dinámicas de un equipo. Al momento que piensas que puedes bajar la línea, dices, y puede ser de manera autoritaria o de manera drástica tomar decisiones, seguramente tengas fecha de vencimiento. Eso es algo que has visto pasar muchas veces en tu percurso de jugador. Sí, seguramente. No creo que funcionen mucho las cosas en ningún ámbito de la vida, ¿no? Con decisiones autoritarias. Obviamente sí hay situaciones que uno tiene que hacerse respetar y saber que son su campo de acción, su responsabilidad, su autoridad. De la misma manera creo que no es una matemática perfecta el fútbol, sino que es un arte y es una industria donde hay un juego con un porcentaje de números o con un porcentaje de scoring muy bajo que hace que sea muy amplia la mirada y todo lo que podemos incorporar en ello. Como te dije antes, creo que hay un respeto de los roles, creo que hay diferentes situaciones. Creo muchísimo en la dirección deportiva porque me parece que es el futuro. Creo que es el futuro no solamente porque haga este trabajo, sino que porque entiendo que la toma de decisiones en el futuro tiene que ser cada vez con un margen de error más pequeño. Y para llegar a ese margen de error más pequeño, que tiene que ser con las contrataciones, con la gestión diaria, con el entrenador, con la planificación, con la visión de las cosas. No nos olvidemos que los clubes son unidades muy dinámicas, donde pasan cosas todo el tiempo. Van pasando cosas todo el tiempo y hay que resolver, hay que tomar decisiones. Entonces, necesitas una preparación, necesitas tener muy marcadas dos habilidades. Las habilidades técnicas, duras, hard skill, para tomar decisiones en base a un montón de cosas, pero también tenés que tener habilidades blandas que tienen que ver con la conducta, con la gestión, con el management, con la comunicación, para hacer eficaces a esas decisiones técnicas, ¿no? Entonces, repito, es un trabajo mancomunado y hay un respeto de los roles y hay una dirección que seguir. Y cuando hablábamos de la selección de un entrenador, que obviamente debe basarse no solo en la cultura e idiosincrasia del club, sino también en los objetivos fijados, quizás hoy deba poner aún más énfasis a la habilidad del técnico para manejar los recursos humanos. ¿Tú no tienes dudas que un líder psicólogo ayuda a los jugadores a organizar sus ideas y a enfocar las energías donde hay que gastarlas en el fútbol? Por ejemplo, cuando empezaste a jugar al fútbol, a los chicos les maltrataban, entre comillas, y hoy ese comportamiento no tienes dudas que no se obtiene con ese comportamiento lo mejor de los chicos. Así que al final muchas dinámicas han cambiado. Hablamos de esa capacidad del entrenador, la capacidad psicóloga de manejo de los recursos humanos. ¿Hablamos de una habilidad más refinada en la actualidad? Sí, absolutamente. Hoy el entrenador tiene capacidades diferentes. Creo que ha evolucionado muchísimo en sus capacidades técnicas y yo creo que eso puede llegar a ser un problema hoy. ¿Por qué? Porque muchos entrenadores tienen mucha información, tienen muchísima información sobre todo y la quieren explicar o llevar adelante a toda la información y creo que el poder hoy de cualquier entrenador como de cualquier director deportivo es seleccionar esa información.
cuál es la información justa, ¿no? Absolutamente sí, el entrenador tiene que tener capacidad de gestión y de management, como dijiste tú, que es casi como un psicólogo. Volviendo a lo de antes que decís, cuando te referís a qué tipo de entrenador, yo creo que es la principal decisión, o mejor dicho, objetivo, es saber qué perfil de entrenador se necesita para qué tipo de proyecto. No todos los perfiles de entrenadores son iguales. Hay entrenadores que saben trabajar con chicos, hay entrenadores que saben trabajar con grandes figuras, hay entrenadores que tienen una gran identidad marcada que ayuda muchísimo a los jugadores, y hay entrenadores que dan mucha libertad en campo y necesitan jugadores mucho más responsables y menos instintivos. Entonces, en ese contexto, creo que lo más importante para cada proyecto siempre es identificar el perfil del entrenador. Una vez que uno identifica el perfil del entrenador necesario para el proyecto, el nombre viene solo casi, cae por decantación. Es fácil saber, bueno, este es un entrenador para nosotros, este no es el entrenador que necesitamos. Y algo que también tienes muy claro en tu cabeza es que obviamente si el entrenador empiece a tomar decisiones que van en contra de lo que son sus, de lo que es su creencia, las cosas en las que cree, dejaría de ser auténtico. Y eso seguramente lo van a sentir los jugadores, quienes después no darán el 100%, al enterarse de que, por ejemplo, algún jugador está jugando, pero no tenía que jugar. Así que es muy importante proteger y sostener el entrenador, ¿no? Quien está completamente solo, dices, y si se le condiciona en sus decisiones, se romperá algo muy valioso, la confianza y el intercambio de puntos de vista constante y abierto. Pero por otra parte, también es verdad que el entrenador y los jugadores tendrán que respetar al director deportivo y hablar directamente con él, ¿no? Porque si van directamente a hablar con la dirigencia pasando por encima de él, eso también también no se está contribuyendo para esa relación de confianza. Eso para ti es muy claro, ¿no? Es decir, ese tipo de relaciones no se deberían de romper, ¿no? No, bueno, antes hablamos de nuevo del respeto de los roles. Esto es prácticamente eso, ¿no? Justamente entender cuál es el lugar de cada uno y cuál es el trabajo de cada uno. Yo mucho de lo que digo obviamente tiene que ver con una mirada y con una visión de mi método de trabajo. Yo creo que toda la vida, mientras jugué, y lo hago ahora director deportivo, estuve al servicio de los entrenadores hablando mucho de fútbol, porque creo tener la capacidad de poder hablar de fútbol a 360 grados, desde lo que pasa en el campo a lo que pasa afuera. Ahora, no quiero que la decisión del entrenador sea una decisión mía. Sí quiero que el entrenador llegue a su decisión completamente convencido de lo que está decidiendo. Si para llegar a esa decisión me tienen que preguntar cosas a mí, obviamente que soy un recurso, pero voy a ser diferente a lo que va a ser una mirada dentro del club. ¿Por qué? Porque la visión mía, no es, como dije antes, no está contaminada. Yo no estoy todo el tiempo con él dentro del vestuario o dentro del entrenamiento. Yo estoy en una visión mucho más macro que le puede aportar un montón de cosas. De la misma manera, lo que necesita el entrenador saber es que hay un sostén y un soporte muy fuerte de parte de la dirigencia, tanto de los dueños propietarios como de la dirección deportiva. Con respecto a la identidad de un entrenador, creo que estamos hablando de algo muy claro, es decir, el entrenador tiene que respetar siempre su filosofía. Nosotros elegimos a ese entrenador para que respete esa filosofía, que no tiene nada que ver con un sistema de juego. No tiene nada que ver con un sistema de juego o con una decisión puntual que tomó adentro o afuera del campo de juego. Tiene que ver con sus principios futbolísticos, con lo que realmente cree, con sus principios de gestión y de liderazgo, que tienen que ver con lo que él pregona dentro del vestuario o dentro del club, ¿no? Con su toma de decisiones, con su credibilidad, con su imagen. Cuando eso no pasa, el jugador de fútbol lo identifica muy rápido y es cuando empieza a creer menos en esa idea, ¿no?
Claro, porque a lo que voy, Nico, es que si no hay un alineamiento entre las caras visibles del proyecto, ¿no? Dirigencia, director deportivo, entrenador, eso los jugadores lo van a sentir, ¿no? Así que me parece que será muy difícil tener éxito a largo plazo con una falta de alineamiento, ¿no? Y que el entrenador no sea auténtico por ese tipo de razón, ¿no? Sí, y yo creo que eh, en cualquier empresa o en cualquier corporation, si no están alineados las principales caras visibles, eh, las cosas no empiezan a funcionar. Esto pasa igual. Entonces aquí cuando muchas veces se dice, ¿por qué este equipo le van las cosas bien? ¿Por qué pasan cosas buenas? ¿Por qué este equipo es siempre una confusión? Bueno, yo creo que tiene que ver, digamos, lo que pasa en campo es el resultado final de un montón de gestiones y de dinámicas que se van dando y que tienen su punto final en el campo. Entonces yo creo que ahí es donde, como tú dices, las caras visibles tienen que estar alineadas. Y obviamente que cada relación del director deportivo con el entrenador es diferente y es el director deportivo el que se tiene que adaptar al entrenador, en tu opinión, porque el técnico ve las cosas desde otra óptica, como creo que ya hemos hablado, pensando esencialmente en el próximo partido y en los entrenamientos. El director deportivo, como responsable del proyecto técnico, no deberá invadir, sino dialogar, esto para ti es muy claro, hacer siempre preguntas al entrenador, lo que es importante, porque es la manera que uno tiene para conocer cómo el entrenador piensa. Intentar entender, por ejemplo, por qué juega cierto jugador o por qué hizo un cierto cambio durante el partido. Cuanto mejor se entienda el pensamiento del entrenador, mejores decisiones al final se van a tomar, ¿no? Sí, por eso te decía antes cuando hablábamos justamente de la relación entrenador-director deportivo, esa confianza y esa lealtad justamente para ambos tiene que ver con esto, con hacer preguntas. Yo siempre digo, bueno, hay una situación que estoy obligado a preguntar, que tiene que ver con la coherencia de las cosas. Cuando hay cosas coherentes, yo sé que el entrenador está tomando decisiones buscando lo mejor para el equipo. Pero cuando hay cosas que no tienen una coherencia, muchas veces pasa que el entrenador está tomando decisiones porque ve algo o decide algo. No quiero cambiar su decisión, solamente quiero entender por qué tomó su decisión. Primero porque hay personas por encima de mí que necesitan respuestas, que son el presidente, los superiores, los dirigentes que dicen, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué hizo esto? Entonces yo tengo que conocerlo. De la misma manera que hago preguntas, para mí es mejor y, digamos, para defender su trabajo también. Para defender su trabajo, para decir, sí, creo que sí, no, creo que esto estamos equivocados, pero si vos lo sentís, hay que seguirlo. Es decir, es todo un trabajo de comunicación y gestión que lleva adelante, como dijimos antes, que llevan adelante las principales personas dentro del proyecto. Tú, por ejemplo, cuando tienes ese tipo de comunicación con un entrenador, sueles decirle a veces que esto es algo que los de arriba, entre comillas, quieren saber, o tú lo asumes solo como una pregunta tuya, si me explico. No, sí, sí, te explicas muy bien. Bueno, creo que es un arte todo eso, es un arte. Muchas veces hacer entender que son preguntas tuyas, pero no son tuyas. Muchas veces hacer como que desconoces la situación y otros quieren saberlo. Es todo un arte, como también es un arte que tiene el entrenador en convencer a sus jugadores, en persuadir a sus jugadores, en motivar a sus jugadores. Eh, Todo eso tiene que ver con un montón de habilidades blandas, como dijimos antes, que no tienen un método preciso, pero sí tienen una eficacia en llevarlas adelante, ¿no? Y la verdad es que la exposición de un director deportivo ha crecido mucho en los últimos años. Hoy todos quieren saber quién se hace cargo de las decisiones para poder exigirle responsabilidades. También eso muy conectado con el tema de las redes sociales. Se trata de un rol multidisciplinar, como sabemos,
Por ejemplo, si el gerente de marketing quiere presentar a la camiseta en la nueva temporada, eso siempre hay que consultarlo, a ver si puede presentar hacer la campaña publicitaria con un determinado jugador. Por cierto, en el curso de director deportivo de UEFA que hiciste, te quedaste con un ejemplo que citaron allí que muestra la posición de un director deportivo en un club de fútbol. ¿Te gustaría contarlo? Que creo que sería más interesante si es. ¿Cuál era el ejemplo? Porque di varios Porque ejemplos. había un ejemplo que tú hablas que te muestra cómo el director deportivo, sea en el día del partido, sea en un día normal del club, que siempre está ahí en el medio. Y quizás, por ejemplo, los jugadores y el presidente inviertan su importancia si es día de partido o no. Bueno, sí, obviamente, ¿no? A mí me gusta, volvemos a hablar lo de antes, ¿no? Estoy hablando siempre de un método de trabajo y de algo que creo. Creo que el director deportivo hace un trabajo muy importante en la toma de decisiones, pero tiene que saber las prioridades y tiene que saber los momentos para poner la cara, para comunicar el proyecto. Porque hay personas que también son importantes y necesitan comunicarlo. Creo que a nivel coyuntural e institucional es importante que la figura del presidente, la figura de los dirigentes, la figura del director general, sean las personas que comunican la institución, que comunican el proyecto general del club. De la misma manera, hay actores muy importantes, que son los que más visibilidad tienen, que son los jugadores y el entrenador, que necesitan su grado de exposición y su grado de reconocimiento. En el medio está el director deportivo, que se tiene que adaptar, pero al fin y al cabo es el que conoce toda la fotografía del club y el que tiene que saber cuándo hablar, cuándo explicar, cuándo aparecer y cuándo no. En este sentido, a mí me gusta trabajar de una manera muy, no oculta, pero muy precisa de cuándo estar y cuándo no estar, sabiendo que, bueno, hay días, como decías tú, ¿no? Bueno, de lunes a sábado lo más importante, o las personas más importantes son los dueños, porque son las personas que adquieren y administran un club. El domingo todo eso cambia y los más importantes son los actores principales, son los que van en campo, hablando obviamente de manera metafórica. Los directores deportivos o el director deportivo o la dirección deportiva estamos siempre en el medio, sabiendo que en cualquier decisión que hubo en el club tenemos un impacto y una injerencia, ¿no? Y hoy se ven varios directores deportivos que no tienen un pasado como jugador, eso ya lo hablaste. Lo más importante en ese caso, dices, es tener la capacidad necesaria para ser competente a la hora de tomar decisiones y achicar el margen de error. Y en lo que no se es competente, saber a quién delegar la toma de decisiones. Honestamente, yo creo que tú demuestras una buena apertura mental siempre que dices, por ejemplo, desde hace pocos minutos comentabas que serían bienvenidos las personas que no vienen del fútbol, en tu opinión, y quizás lo que cambia en esos casos es el tipo de área que se delega. Tú, por ejemplo, te sientes muy cómodo en la parte técnica, pero quizás en comparación con otra persona que venga de fuera del fútbol, puedas no sentirte tan cómodo como ella a nivel de, yo qué sé, negociaciones o algo. Entonces, lo que hay que hacer también en un club es saber cómo encajar cada persona en su propia actividad, en su propia especialidad, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que la capacidad, bueno, la primera pregunta que me hiciste, ¿no? La capacidad de adaptación, sabiendo qué es lo que necesita el proyecto, ¿no? Obviamente. Hay situaciones que el director deportivo está obligado a delegar y tiene que saber en quién delegar esas cosas, esa toma de decisiones, o mejor dicho, ese trabajo, sabiendo que la responsabilidad es del director deportivo. Tú nombraste dos casos específicos. Bueno, hay una situación técnica que hay que hablar con el jugador, porque nosotros, la mirada nuestra del jugador o del entrenador es la mirada de un asset, es nuestro patrimonio. Nosotros estamos defendiendo nuestro patrimonio. Desde la otra mirada, obviamente, también hay una parte técnica que tenemos que entender, que tenemos que tratar de buscar explicaciones, que tenemos que potenciar, que tenemos que mejorar. Del otro lado, seguramente hay mucha gestión, hay negociaciones, hay tratativas, hay contratos, hay números, hay una planificación financiera que respetar, que seguir. Y seguramente ahí quizás es una parte que yo trato de delegar o hacer un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto con el director general
o con los directores de otras áreas. Entonces, a lo mejor lo que puede ser quizás, supongamos un fichaje, ¿no? Una incorporación. A lo mejor yo hago la primera parte de identificar al jugador, de acercarme al jugador, de cerrar el contrato del jugador y de la gente, y después delegar la parte que son club a club. ¿Por qué? Porque sé que mis superiores van a querer tener un contacto con el club. Entonces, a lo mejor la negociación, yo bajo ciertos parámetros. Bueno, creo que el jugador puede salir en este precio puede salir, y delegar esa negociación, ¿no? Y es una manera de trabajar en conjunto, obviamente. En Fiorentina tenías una tarea similar a la que tenías en Boca, ya lo hemos comentado, solo que ligada netamente a lo técnico. Tratabas de entrar menos en negociaciones, y dime si estoy equivocado, y sí de enfocarte en la planificación, en conectar el fútbol profesional, el scouting y el fútbol juvenil. Eso te permitió trabajar más donde crees que puedes llegar a ser más fuerte, que es esa parte técnica y la comunicación constante con los jugadores y el entrenador. ¿Te gusta manejar el día a día con el cuerpo técnico, como se ve bien, y con el plantel como el fuego en este caso? Así que dices que al estar cerca uno se quema, pero al alejarse uno se enfría. Porque te parece interesante, también pensando a tu experiencia como jugador, no solo como dirigente, te parece interesante entender ese juego de acercarse, siempre demostrando que no invades, pero sí que estás, que controlas, que lideras, y sobre todas las cosas, tanto al entrenador como a los jugadores, que les das sostengo y seguridad. Pero la verdad es que eres consciente de que hay situaciones en las que el director deportivo tiene que estar todo el tiempo con el entrenador porque él así lo requiere, ¿no? Así que háblame un poquito, por favor, de tu experiencia, de tu manejo diario con el plantel, ese juego de querer estar y dar sosteño, pero al mismo tiempo no querer invadir. ¿Es complejo? ¿Te viene muy natural? Háblame un poquito de... No, bueno, yo no sé si la palabra es que me viene natural. Creo que es una situación muy, muy coherente y muy creíble, donde hay una persona que está sola, que es el entrenador, y está siempre sola, por más que tenga su staff. Es una persona que dentro del club uno puede notar que es la primera persona que se va si los resultados no llegan, ¿no? Entonces necesita un sostén. El sostén que necesita el entrenador es darle las herramientas y obviamente la tranquilidad para que él pueda hacer su trabajo. Yo no creo en el trabajo de invadir, estar todos los días con el entrenador, todos los días viendo el entrenamiento o todos los días hablando con los jugadores. No es mi trabajo, y ahí pongo el ejemplo del fuego, ¿no? Bueno, tengo que tener el contacto con el entrenador y con los jugadores, pero no tiene que ser demasiado, sobre todo por mi método de trabajo. Cuando hablabas antes de negociaciones y de trabajo y a lo mejor de puntos fuertes, los 3 años en Fiorentina para mí fueron muy importantes para hacer todo ese trabajo sucio que tiene que ver tanto con la planificación, con la gestión diaria, con la promoción de jugadores, con los fichajes, pero también con generar contactos, con viajar, con estar con otros colegas, con estar con competidores, con empezar a negociar, empezar la primera parte de negociación, cosa que yo, por ejemplo, en Boca hacía menos porque la estructura estaba muy bien organizada en ese sentido y hacía solamente o mucho la parte técnica. En Fiorentina, por más que haya sido el director del área técnica, en muchos casos hacía el inicio de la negociación, ¿no? De los jugadores. Entonces, eso me dio muchísimo, me dio seguramente un background importante a la hora de trabajar, y yo creo que me terminó también de formar de una parte que me faltaba, que yo no había hecho nunca, porque tenía otra visión, porque había trabajado en Boca, y acá tener esa libertad de estar con el equipo, pero al otro día que terminó el partido tomarme un avión, ir 3 días a Bélgica, juntarme con clubes, juntarme con la gente, ver jugadores, volver, estar con mi equipo, comparar, hablar, es una cantidad de información y de experiencia que hace que conozcas y que puedas tomar decisiones. ¿Por qué le consideras a la gestión diaria quizás la fase más desgastante y también al mismo tiempo la más importante? No sé si es la más importante, pero sí es la que más tiempo requiere, ¿no? Porque no te olvides que dividamos el trabajo. En ese trabajo tenemos situaciones técnicas, es decir, seguir el equipo, mejorar el equipo, seguir todo lo que es el área de scouting,
monitorear la performance, identificar e informarnos y analizar el sector juvenil o el academy. Son situaciones mucho más técnicas que tienen que un visionado, y después hay un montón de situaciones que tienen que ver con la conducción, no de un equipo como puede ser solamente el fútbol profesional y el primer equipo, sino con todo el fútbol juvenil, muchas veces el fútbol femenino, que también es responsabilidad nuestra, con esa planificación. Entonces estamos hablando de la gestión de casi más de 200, 300 personas que generan constantemente dinámicas de trabajo, que generan oportunidades y problemas. Entonces, toda esa decisión constante te lleva mucho tiempo, es muy desgastante, y a la vez hay que tener la capacidad de estar actualizado, porque el fútbol no duerme nunca, entonces uno tiene que estar siempre sabiendo cómo mejorar a nivel personal, cómo mejora el equipo. Entonces, creo que eso es un mix entre las dos cosas. Ya te he escuchado también hablar sobre los distintos perfiles de director deportivo, que hay unos que tienen un perfil más empresarial, otros más humano y técnico. ¿Cuál considerarías que sería tu perfil? Y también, bueno, haciendo un autoanálisis, ¿cuáles serían las áreas en las que crees que tienes que evoluir todavía más? ¿Cuáles son las áreas en las que crees que, desde tu perspectiva, que tú que eres más fuerte? Bueno, seguramente el perfil de director deportivo que creo que soy es un perfil completo, que se adapta a las diferentes situaciones. Y creo que es un poco también una línea de como cuando jugaba, ¿no? Era un jugador que jugaba en muchas posiciones y que me adaptaba a lo que necesitaba, ¿no? Entonces, ¿por qué digo así? Porque lo que no sabía hacer, he tratado de formarme en estos años. Lo que sé que realmente era mi punto fuerte, no lo he dado por descontado, decir esto no tengo, sino que lo he tratado y lo he visto y lo he llevado adelante. Y esas son dos cosas. Volvimos a hablar, lo que dijimos antes, el trabajo del director deportivo es un trabajo multidisciplinario. Tenés que saber y conocer de muchas disciplinas y muchas cosas. Seguramente la parte mucho más técnica, financiera, económica, de respetar fair play financiero, de organizar contratos, de jugar con números. Esa es una parte que mientras estás jugando es la que menos ves. Por eso es una parte que es donde yo traté y trato de seguir formándome, y es una parte que también uno puede delegar. Lo que no puede delegar son ciertas dinámicas que tienen un impacto fuerte, rápido, como hablamos antes. Bueno, hablar con el entrenador, hablar con los jugadores, planificar, decir, este jugador sí, este no, este es un jugador a vender, este es un jugador que tenemos que tener, es el momento justo para vender a este jugador porque ha cumplido su ciclo o porque entendemos que no puede dar más de lo que dio, porque nosotros sabemos. Yo defiendo la mirada del director deportivo dentro del club en la toma de decisiones porque es la persona que tiene toda la completa fotografía del club en su cabeza, cosa que no pasa con las otras personas, porque el entrenador está enfocado en ganar el domingo, conoce una parte. Los dirigentes, por más que puedan abarcar todo el club, no tienen la capacidad, ni siquiera muchas veces la posibilidad de tener un día a día con el entrenador, con los jugadores que son los actores principales, ¿no? Entonces pierden ese contacto. Ahí es donde yo creo que esa figura abarca todo. ¿Y crees también que la practicidad, el saber que uno va a ser juzgado por los resultados deportivos, por la selección de los jugadores y entrenadores, también es muy importante, ¿no? En el rol. Sí, bueno, es como todos en esta industria, somos juzgados primero, por sobre todas las cosas, por los resultados. Después, obviamente, con el tiempo se empiezan a ver situaciones de trabajo y conducta que quedan. Ahora, la realidad es que tenemos que ser objetivos y saber que los resultados tienen un impacto muy grande en el trabajo del director deportivo y tenemos que enfocarnos en eso.
¿Y hasta qué punto, Nico, puede ser decisivo para ti que un club se niegue a que te lleves las personas de tu confianza? Porque obviamente que esto dependerá del club, ¿no? Hay clubes que por su dimensión, por su capacidad financiera, quizás no te permitirán a llevar a personas o te permitirán a llevar una o dos, quizás otros en los que una o dos quizás sea poco. ¿Cuánto sea esto importante para ti? Bueno, es muy importante y yo creo que está ligado a cuánto a uno lo quieren, ¿no? También. Yo en mis anteriores proyectos he llevado siempre a dos personas que trabajan conmigo, donde entre los tres abarcamos todo, es decir, desde la parte técnica a la parte gestional, a la integración con otras áreas, a la parte comunicacional. Y para mí no es una situación, entre comillas, muchas veces negociable. ¿Por qué? Porque es una situación coherente, ¿no? Es difícil llegar a una sola persona en un club y poder de a poco conquistar o colonizar todo, ¿no? Necesita sus personas de confianza, como un entrenador necesita su staff técnico. Entonces yo creo que ahí es importante. No estoy hablando de 15 personas, estoy hablando de 2 personas para cerrar un triángulo de 3. ¿Cómo pueden ser tu secretario técnico y tu chief scout, entre comillas, ¿no? Sí, no, Chief Scout sí, también podría ser, pero me ha pasado de trabajar en Boca, lo he llevado, en Fiorentina he trabajado, ya estaba ahí y me he adaptado. Yo separaría las dos partes porque no te olvides, como dije antes, bueno, dije que mi perfil es un perfil completo, trabajo a 360 grados, sea en la parte dirigencial, managerial, que en la parte técnica. Sobre la parte técnica tengo una persona que es un secretario técnico que también puede tener un ligado muy grande en el Chief Scout o en la parte más dura de conocimiento técnico del club o de lo que necesita el equipo, del academy, del performance del scouting. Y la otra persona es una persona que tiene más que ver con la organización, con la gestión, con la comunicación, con la integración con las otras áreas, con cómo comunicamos el proyecto, con cómo nos involucramos con todo ese equipo invisible que está en el club, que necesita atención y que obviamente tiene una mirada del proyecto diferente, ¿no? Que es una persona que no viene del fútbol. Y una cosa importante también en tu manera de trabajar es que cuando llegas a un sitio sueles adaptarte a lo que tienes, ¿no? También es una señal que le das al lugar a donde vas, ¿no? Que le dejas el espacio a la gente a que muestren su capacidad. Eso para ti es muy importante, darle ahí, analizar a las personas durante un año antes de tomar una decisión si quieres seguir con ellas o no. Sí, bueno, yo creo que ahí hay mucho de organización y hay mucho de coherencia. Hay ciertos roles que son importantes dejarlos y analizarlos. Hay ciertos roles que son importantes que sean personas que uno tiene confianza y que sabe qué le pueden dar, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es necesario tenerlo de esa manera. Lo digo porque dentro de un club hay muchas áreas, hay muchas personas, hay personas que están hace mucho tiempo. Creo que uno tiene que ejercer una capacidad de liderazgo que tenga la posibilidad de integrar, de saber cómo delegar algunas decisiones, pero al fin y al cabo saber que la responsabilidad es de uno. Los fans o los hinchas van a mirar a uno, no van a seguir una línea que estaba hace un tiempo, van a pedirle explicaciones y van a pedir respuestas y resultados al director deportivo. Entonces, obviamente, está en nuestra capacidad de saber a qué personas delegamos trabajo y a qué personas obviamente no. Y hablando ahora, Nico, sobre scouting, porque obviamente es una de las dimensiones importantes del rol de un director deportivo también, esa ligación. Dime si estoy equivocado o si estoy hablando de información incompleta, si quieres añadir algo. Pero yo creo que tu manera de trabajar se podría dividir en: uno, dividir las competiciones en base a su competitividad, al presupuesto que se tiene y a los lugares que al club le ha dado resultados. Dos, definir el modo y la duración de cómo se va a observar a los jugadores, si a través del vídeo, live o una mezcla. 3, filtrar a los jugadores. Y 4, iniciar las negociaciones para evaluar las condiciones de su incorporación.
¿Es así? Sí, sí, obviamente que bueno, es un método de trabajo bastante lineal, ¿no? Después obviamente tiene que ver con cada lugar. Eh, Vayamos al objetivo. Hay que construir un equipo competitivo. Para construir un equipo competitivo hay que buscar buenos jugadores. Seguramente hay jugadores que vienen a mejorar el plantel y hay jugadores que vienen a completar el plantel. Los jugadores que vienen a mejorar el plantel necesitas un visionado, necesitas un seguimiento, necesitas entender y conocer primero qué tenés tú, qué tienes tú, qué hay y dónde hay que mejorar. En base a eso empiezas a ver cuáles son las ligas donde puedes buscar recursos que te mejoren el equipo. Hay ligas que realmente hay muy poco. En base a esas ligas, en base a la historia del club, en base a los recursos a disposición, empiezas obviamente a identificar qué ligas, a seguirlas. Una vez que identificas las ligas y el jugador, empiezas una negociación, empiezas a tener un plan A, B, C, D. Yo hay una cosa que seguramente defiendo mucho, que es no elegir al mejor jugador, sino que elegir al jugador justo para nuestro proyecto. Hay situaciones que para mí es clara la visión de que este jugador es un buen jugador y es mejor a lo mejor que la segunda opción. Pero la segunda opción es la que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos mejora a este otro jugador, porque es compatible con esta situación, porque puede jugar bien y puede ser un recurso para el entrenador o para el club, porque es lo que necesitamos hoy. Entonces, esa visión tiene que ver justamente con la planificación. No tiene que ver con solamente buscar buenos jugadores, ¿no? Hay muchos clubes que se identifican solamente por buscar buenos jugadores, Sí, ¿no? sí. Perdona, Nico, que te interrumpa. Incluso quizás a veces pueda tener sentido fichar a un jugador un poco más viejo, con más experiencia, para hacer que los otros jugadores de su posición puedan evoluir de la mejor manera, por ejemplo, ¿no? Sí, pero dentro de ese contexto, y acá está justamente la parte más atractiva de mi trabajo, que es la construcción del plantel, hay jugadores que necesitan competencia, hay jugadores que no necesitan competencia o que les hace mal la competencia. Entonces, esos jugadores digamos, que la competencia no los ayuda, tenés que ponerle otro tipo de competencia, otro tipo de personas al lado para que los mejore y se mejoren conjuntamente. Lo mismo con la capacidad de lo que te pide el entrenador. El entrenador te pide jugar de una manera, pero quizá puede cambiar. De esa manera que quizá puede cambiar, te estás dando cuenta y que vos necesitas otro perfil de jugador. Entonces, repito, es un montón de cosas, de información que tenemos para tomar decisiones. Y ahí defiendo mucho, obviamente, dentro de todo ese scouting que hacemos, que es muy importante, identificar el jugador justo, the right player, ¿no? El jugador justo para nosotros, no el mejor jugador. Y hablando específicamente sobre el filtro de jugadores, admites que los datos son un recurso importante, aunque se tenga que ponerlos en un contexto, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de que un jugador que juegue en un equipo de Sarri, en comparación con uno que juegue en un equipo de Gasperini, en los duelos, ¿no? Van a tener, quizás con Gasperini uno juega 40 duelos por partido y con Sarri 1 o 2, ¿no? Bueno, yo soy un apasionado de los datos, me gusta mucho, nos hemos conocido así, hablando de datos, nosotros dos, y estoy todo el tiempo buscando, ¿no? Sobre todo en un deporte tan difícil como el fútbol, donde no hay repetición del gesto y donde hay un bajo contenido de números, ¿no? de score, ¿no? de resultados. Es decir, eso hace que al no haber repetición del gesto y haber mucha información, porque es un campo muy grande, son 22 jugadores, haya una obligación de contextualizar el dato. Es decir, me encantan los datos, yo todo lo sigo por datos, o mucho lo sigo por datos, pero yo tengo la obligación de contextualizar el dato, de leer el dato, de entender qué me dice el dato, tanto para el scouting como para el performance, tanto para elegir un jugador o para llegar a un jugador que me ofrecen, porque hay muchos jugadores que no llegamos por visión live o por scouting digamos normal, sino que llegamos por datos, llegamos por el análisis de cantidad de datos, de información que nos llega y salen jugadores. Ok, en ese jugador que sale tenemos que ir a leer los datos y a contextualizarlos. De la misma manera que nuestro sistema prestativo, es decir, el sistema prestativo nuestro dice, bueno, nosotros jugamos de esta manera, vamos analizando cómo jugamos, vamos viendo qué mejoramos, qué no mejoramos, vamos comparándonos con nosotros antes
y en los años anteriores. Vamos a compararnos con nuestros competidores, con los otros mercados, con los otros campeonatos. Es decir, es muy apasionante. Yo siempre digo, lo que no se controla no se mejora. Tenemos que controlar los datos, tenemos que seguir, pero tenemos que contextualizar, ¿no? Y leerlos. Y obviamente que ese filtro también, me imagino, incluirá también al histórico, historial de lesiones, etcétera. Lo que te pregunto es, ¿contempla tu estrategia en algún momento entrevistar al jugador, aunque sea informalmente y sin demasiados trámites, digamos, o sería algo que no extrañas? Bueno, lo hago en la mayor cantidad de veces de entrevistar al jugador, siempre obviamente pidiendo permiso al club, porque no nos olvidemos que necesitas la autorización del club, propiedad del jugador. Eh, sí tenemos un contacto con los agentes o tenemos un contacto con el entourage, y al tener un contacto con el entourage, con el agente y obviamente la mayor cantidad de información que podemos recoger de ese entrenador, de ese jugador, que tiene que ver con lesiones, con la historia, con la familia, desde ver sus redes sociales, cómo se estuvo manejando en los últimos 20 años, 10 años, 15 años, 5 años, saber qué hizo, nos da a nosotros un perfil del jugador, porque al fin y al cabo hay una parte que ves, que tiene que ver con el visionado, hay una parte que analizamos, que tiene que ver con los datos, pero hay una parte muy humana que tenemos que conocer y que tenemos que saber, ¿no? En futuro qué va a pasar. Y el armado del plantel que hablabas hace un rato es un trabajo constante con el entrenador y con el presidente, claro, que es el que dispone de los recursos. Eso sí, el perfil del jugador lo elige el entrenador, dices, ya que eso es lo más cercano a tener éxito. Si el entrenador está contento con el jugador que se trajo, seguramente interpretará su idea futbolística y se esté más cercano del éxito. Obvio que sumado a esto hay algo muy importante, ¿no? Que es que el técnico se la juegue por los jugadores, como Porti se la jugó Bianchi o Peckerman y Bielsa en la selección, pero también es muy importante, después de que se trajo a un jugador, no imponerlo sino promocionarlo y buscar las maneras para enamorar al entrenador de él. ¿Cómo buscas hacer eso, no? Porque al final es una inversión y un recurso del club. Bueno, seguramente eso es todo un arte y tiene que ver con ese arte de la gestión, y creo que tiene que ver con los parámetros claros que hablamos antes, ¿no? Y tiene que ver con la confianza y la lealtad y el trabajo compatible en conjunto entre entrenador y director deportivo. Cuando hablo de que el entrenador elige el perfil del jugador, el entrenador tiene una idea de juego. Nosotros elegimos a un entrenador para que juegue y para que respete su idea. El entrenador, para llevar adelante su idea de juego, necesita ciertos jugadores y necesita un perfil de jugador específico en cualquier posición. En esa construcción del equipo, el entrenador nos da a nosotros el perfil de jugador que necesita. Bueno, yo quiero jugar de esta manera, necesito un lateral derecho de esta manera, un defensor central con esta característica, no, esto lo tenemos, esto no lo tenemos, pero puede ser esto, y empieza esa construcción. En esa construcción es importante que el entrenador pueda llegar a tener jugadores para llevar adelante sus ideas de juego, sus principios de juego, que tienen que ver con su sistema, con su manera de jugar, de ver el fútbol, de cómo ataca, cómo defiende. Ahí es donde yo creo que se gana muchísimo a la hora de achicar el margen de error para tener buenos resultados. Después, obviamente, sí, hay una gran cantidad de gestión que tiene que ver con convencer al entrenador, saber que el entrenador esté contento, saber que hay un montón de inversión que hizo el club, que el entrenador la tiene que proteger y la tiene que mejorar y la tiene que potenciar, saber que hay jugadores inferiores que ya están listos para jugar, y es nuestro trabajo de director deportivo promocionarlos, como también es nuestro trabajo de director deportivo pedirle explicaciones al entrenador por las decisiones que fue tomando. Entonces, repito, hagamos un paso para atrás, ahí es donde yo creo que esta confianza en el entrenador y director deportivo es importante. Y obviamente que, como miramos muchas veces, pedir jugadores que entrenaron es una tendencia de muchos entrenadores, y para ti es justificable porque al final les conocen bien y no tienen tiempo para traer a un jugador a veces, conocerlo, etc. Entonces, por eso tu estrategia, entre comillas, es muchas veces involucrar al entrenador un paso detrás del final de la decisión. También quieres hablar un poquito de eso, cómo involucrarlo ahí, bueno, porque ahí también no estás
entre comillas, dialogando para poner un jugador a jugar cuando lo fichas, pero estamos hablando de un paso atrás en la decisión, intentar involucrar al entrenador para que todo sea más smooth, digamos. Mira, yo creo que el fútbol es selección natural. El campo no miente. El campo expone a todos, ¿no? Expone quiere decir lo bueno y lo malo de cada uno. En ese trabajo es donde yo digo muchas veces que hay que involucrar al entrenador para provocar que ciertas cosas sucedan. Entonces, cuando yo creo que provocar, que digo, bueno, justamente traer jugadores de inferiores para que el entrenador lo vea, involucrarlo en el scouting, en el scouting al entrenador, mostrarle jugadores que estoy viendo, que estoy siguiendo, mira, lo estoy siguiendo, creo que es el jugador justo para ti, creo que es un jugador que a nosotros nos puede dar esto, que no lo tenemos, ¿qué te parece? ¿Quieres seguirlos? ¿Quieres verlos? ¿Quieres mandar a alguien de tu staff a verlos? Dame tu opinión. Es una manera de involucrarlo, como también involucrarlo en, creo que ha llegado su tiempo, ha llegado su momento, es un jugador que creo que el próximo año podríamos vender y traer a alguien nuevo, o no. Obviamente tiene mucho que ver con el perfil del entrenador. Hay entrenadores que son muy abiertos a esto y hay entrenadores que no son abiertos. Y esos que no son abiertos no quieren saber nada, quieren trabajar. Uno tiene que llegarles y ayudarlos y mejorarlos, como dije antes, de otra manera y de otra óptica. Vamos a caer siempre en los mismos lugares, en los lugares de trabajar en conjunto, en los lugares de tener las ideas claras, en el lugar de este es tu trabajo, este es nuestro trabajo como dirección deportiva, esta es la responsabilidad del club, de la administración y de la gestión y de la dirección. Entonces, cuando dividimos estos roles es fácil entender e intuir cómo trabajamos, ¿no? Y hace poco, Nico, tú has hablado de una palabra muy importante, ¿no? Que es la coyuntura. Por ejemplo, en Boca, cuando empezaste como dirigente en 2019, la verdad es que el club había tenido una derrota traumática contra River, por lo cual, como señalas, que trajeras jugadores para el primer equipo que fueran una apuesta no era el momento, porque en ese momento el club necesitaba jugadores con personalidad y que pudieran soportar un momento histórico y particular. Entonces, esa es una dimensión que uno no se puede jamás olvidar, ¿no? Entender exactamente qué pide el momento, como creo que ya habías comentado. Sí, bueno, y está ligado también con la historia del club, la historia pasada, pero la historia presente. ¿Qué necesita el club en este momento, no? En los dos proyectos que trabajé fueron dos situaciones diferentes. En Boca fue una situación donde había que recomponer una situación de un momento de una desilusión muy grande, y había que resurgir como equipo y volver a ser competitivo. Y creo que el equipo lo fue porque ese año perdió la semifinal de Copa Libertadores y quedó a pocos puntos de un campeonato que cuando yo después me fui lo ganó. En Fiorentina el equipo venía peleando por el descenso de los últimos años, y desde el momento que llegamos empezamos a construir un proyecto serio y terminamos jugando dos finales de Copa Europea, una final de Copa Italia. Hubiese sido hermoso ganarlas, no se dio, pero hubo una tendencia a que las cosas empezaron a hacer bien de una manera. Entonces yo creo que sí, como dices tú, hay una línea. No creo que haya una situación difícil de entender sobre ese punto de vista, sino que más que nada es difícil de llevar a cabo a veces con las personas que están adentro, ¿no? Es decir, bueno, el entrenador tiene sus ideas, tiene su ego, el presidente tiene sus ideas, tiene su necesidad de tomar decisiones. Entonces ahí donde el director deportivo creo que se puede hacer fuerte. Y quizás volviendo también al tema del scouting, sería interesante enfocar el hecho de que vosotros teníais una figura que era el scout para porteros. ¿Hasta qué punto es importante hoy en día tener exactamente esa figura específica? Y también si tú crees que una persona en ese rol es lo suficiente. Como scout de solamente porteros, creo que una persona es suficiente, creo. Para una realidad como Fiorentina que estuve. Más que frenar y hablar del trabajo específico de lo que puede ser un scout de porteros o un scout que haga solamente análisis de datos, creo que lo más importante es tener la capacidad de delegar cosas que uno no sabe hacer. Yo creo que
El scout de porteros, por ejemplo, es un scout muy específico, que lo tiene que hacer un profesional. Yo, que toda la vida estuve, viví y trabajé al lado de porteros, no creo estar en condiciones de elegir el mejor portero, porque hay ciertas situaciones que no estoy capacitado, no las veo. Sí de los otros 10 puestos de campo, pero del portero creo que hay cierta sensibilidad que tiene que tener una persona especial. Entonces creo que lo más importante es saber delegar. Dentro de un área de scouting tenemos construida un área de scouting muy organizada, como una amálgama, digamos, importante entre experiencia, juventud, visión. Es decir, ahora lo más importante creo que como director deportivo es saber, bueno, qué cosas delegar para construir esa área, ¿no? Tú hace poco hablabas también que a nivel de Fiorentina, que a veces participabas en la parte de negociaciones, sobre todo en una parte inicial, y la verdad es que mientras estabas ahí en el club, ha pasado la construcción del Viola Park, ¿no? Un centro deportivo de top. Entonces, me imagino que eso también haya sido utilizado por ti para convencerle a los jugadores, el hecho de que tengan las instalaciones necesarias para poder evoluir como jugador y mejorar. Entonces, bueno, ¿qué tipo de principales argumentos, en tu opinión, pueden convencerle a un jugador a aceptar una oferta de trabajo en un club? Bueno, yo creo que el Viola Park, que es el centro deportivo, un centro deportivo único o de los mejores del mundo, es una componente muy importante a la hora de convencer a un jugador para que vaya, ¿no? Yo siempre parto de la parte técnica. El jugador de fútbol hay que enamorarlo por la parte técnica, es decir, tiene que jugar al fútbol. Tiene que jugar al fútbol en un equipo que él quiera jugar, tiene que jugar al fútbol en un equipo que sabes que él va a jugar y que va a mejorar, y eso seguramente es lo que lo va a convencer. Después, obviamente, hay lugares, es importante al jugador hablarlo y convencerlo también por la ciudad, por los fans, por la cultura del lugar, por la pasión, por la visión, por la historia, ¿no? Hay muchas cosas que ayudan, pero al fin y al cabo hay que ir y jugar al fútbol, y para eso el jugador de fútbol necesita tener las ideas claras. Y yo me gusta mucho partir siempre desde la idea que el proyecto técnico que le estoy ofreciendo es el proyecto técnico que ese jugador necesita en ese momento. Yo creo que es lo mejor para ti. Y me ha pasado, por ejemplo, con Nico González, que cuando Nico González viene a la Fiorentina, Nico González estaba tratando y estaba negociando con otros 2 clubes. Mi trabajo fue hacerle entender que era el momento justo para Nico González venir a la Fiorentina, que era el campeonato perfecto para él, la ciudad perfecta para él y el momento histórico justo para que él llegue y haga lo que al fin y al cabo hizo, y bueno, después de un tiempo se terminó yendo a Juventus. Estamos llegando a la parte final de nuestra charla, pero hay algunos temas que me gustaría todavía hablar contigo. Uno de esos temas tenía que ver con la planificación, que has hablado ya varias veces, en la parte de negociaciones. Es decir, es difícil que un entrenador tenga la cabeza y que esté enfocado en el equipo que va a querer tener en un año, ¿no? Entonces, eso también muestra cuánto sea importante tener a un director deportivo enfocado en esa planificación. Y obviamente que los jugadores van cumpliendo ciclos. Entonces, y no siempre hablamos de compras, a veces hablamos de ventas. Fiorentina, por ejemplo, es un club atractivo porque es como un step anterior a un gran salto, y eso hace que normalmente en sus partidos estén los scouts de los mejores equipos del mundo. En tu opinión, cuando llega una oferta coherente y el jugador se quiere ir, se tiene que dejarlo ir, porque de 10 casos, 9 los pierdes a los jugadores psicológicamente, ya que quedan condicionados. Entonces, lo que te preguntaba es, ¿cómo decidir el momento ideal para vender a un jugador, manteniendo siempre una buena armonía entre satisfacción del plantel y al mismo tiempo dando un ejemplo, ¿no? Para que de repente los demás jugadores no empiecen todos a exigir marcharse? Bueno, yo creo que cada caso es puntual, ¿no? No todos los casos son iguales. Creo que para llegar preparado a esa situación, uno necesita tener las ideas claras en base a planificación y en base a objetivos. Y entonces creo que ahí, cuando digo planificación, bueno,
tú tienes que saber, tú sabes cuáles son los jugadores que pueden irse, tú sabes cuáles son los jugadores que quieres que se vayan y tú sabes cuáles son los jugadores que no van a irse, que no los vas a vender, porque están defendidos por contratos, están defendidos porque lo crees. Así todo, yo siempre trabajo con la preparación, es decir, estar preparado ante cualquier situación. Después muchas veces hay situaciones que uno puede hacer fuerza y puede frenar, y hay otras situaciones que no puede frenar y no dependen, ¿no? Cuando el presidente o el dueño dice, bueno, nosotros tenemos que venderlo a este jugador, bueno, hay que venderlo y hay que estar preparado. ¿Por qué digo esto? Porque es nuestro trabajo. Entonces ahí es donde yo creo que, como decías antes tú, no sé si existe la situación de es el momento justo de vender a este jugador. Sí, una visión y una planificación anterior de decir, este es el momento para que se vaya. Si no se va a ir este jugador, bueno, hay que renovarle y se va a quedar acá, pero vamos a tener que vender a otro. Es decir, hay o vender o potenciar. Nosotros estamos hablando muchas veces de vender, pero hay equipos que no venden. Hay equipos que dicen, bueno, cumple un ciclo, gracias. O hay otros equipos que todo lo que tienen lo pueden vender, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay una planificación y una visión clara de decir, bueno, ¿dónde vamos para seguir siendo competitivos? Y Nico, te pregunto, ¿es importante anteponer siempre los intereses del jugador a los propios? Es decir, por más que puedan ir en contra de los propios intereses de un director deportivo a corto plazo, para ganarse la credibilidad del atleta, porque como comentas, te he escuchado ya comentar, pasa constantemente que el director deportivo tenga que decirle a un jugador que es parte importante del plantel y que la oferta que ha llegado aún no está de acorde a lo que el club considera condiciones aceptables. Sí, obviamente. Bueno, ahí volvemos a lo de antes, ¿no? A ser creíble y a ser coherente. Los precios de los jugadores son siempre relativos y tienen que ver con momentos, tienen que ver con visiones, tienen que ver con requerimientos del club, ¿no? Entonces es el director general, muchas veces el que decide cuándo sí y cuándo no. Es nuestra visión la que ayuda a ese sí o ese no. No creo que ahí, digamos, cuando empiezas a conocer el mercado, empiezas a darte cuenta y a poder identificar muy bien cuál es el precio de un jugador. Y eso seguramente te ayude a trabajar con tus superiores. Repetimos, esa es seguramente la parte que más necesitas preparación para tomar decisiones, pero sobre todo para seguir adelante con el proyecto y que no se resienta al momento que tú vendes jugadores, al momento que te llegan ofertas, al momento que tú rechazas ofertas esperando. Esto seguramente la experiencia ayuda muchísimo para eso. ¿Y tú no has jamás sentido en tu trabajo que, por ejemplo, que haya un poco un conflicto de intereses en el sentido que, bueno, el equipo necesita ganar, tú también para estar ahí confiante, cómodo en tu trabajo, y eso pueda influir de alguna manera una decisión de venta, de compra? ¿Eso jamás ha pasado en tu caso? Sí, pasa constantemente. Pasa constantemente que tú quieres mantener el nivel del equipo, tú quieres que ninguno se vaya y quieres seguir trayendo jugadores, y el club tiene necesidades económicas, tiene salarios que pagar, tiene planificaciones que respetar. Entonces, justamente nuestro trabajo es estar preparado ante todas esas situaciones, haciendo frente con las ideas claras, obviamente. En tu opinión, en el futuro, los 20, 30 grandes equipos del mundo no van a tener más un director deportivo, sino que van a tener una secretaría técnica con 3, 4 directores deportivos, de donde saldrán las decisiones, porque un director deportivo en esos equipos tiene que estar todo el tiempo comunicando y tomando decisiones a 360 grados, en el fútbol, marketing, recursos humanos, etc. Es decir, tiene que gestionar cosas que en el futuro una persona sola, por los requerimientos que va a tener el fútbol, difícilmente podrá manejar. ¿Sería atrevido decir que si uno de esos grandes clubes diera ese paso ahora, ganaría una importante ventaja competitiva? Para mí sí, ganaría seguramente. Obviamente que hay una realidad en todo eso. Ese grupo de dirección deportiva que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 directores deportivos responden a una persona, ¿no? Porque si no, empieza seguramente a haber anarquía. Todos quieren tomar decisiones, todos quieren... Y eso justamente es lo que no le hace bien. Yo lo que hablo es de la complejidad del trabajo y de lo grande que se ha vuelto y de cómo por eso
necesitas delegar, pero al fin y al cabo necesitas tener bajo control todo. Para tener bajo control todo y delegar necesitas confianza y necesitas personas muy capaces que estén a tu altura, pero que sean complementarias a tu trabajo. Y ahí es donde yo creo que dentro de la dirección deportiva, el sumar personas, como en este caso lo estoy haciendo yo, muy capaces, muy competentes, que tranquilamente pueden ser directores deportivos, pero que tienen otro foco y otra mirada, a mí me ayuda mucho. El hecho de que hayas jugado en una posición en el campo en la que mirabas de frente, entre comillas, el partido todo el rato, ¿eso crees que puede haber tenido una importancia en el desarrollo de tus conocimientos tácticos fundamentales para tu función de technical director principalmente, pero también director deportivo naturalmente? Puede ser. Seguramente hay una personalidad, ¿no? de los roles, es decir, uno elige jugar en ciertas posiciones del campo por una actitud a la hora de jugar al fútbol, ¿no? Nos gusta jugar, nos gusta defender, nos gusta hacer goles, nos gusta crear, y eso tiene que ver con una personalidad, y obviamente al momento que uno se pone como defensor es porque le gusta defender ciertas cosas, le gusta transmitir seguridad, le gusta liderar, y eso tiene que ver obviamente hoy también con una mirada de editor deportivo. Y antes de la última pregunta, Nico, tú siempre pones 4 figuras en cualquier institución futbolística del mundo que son las más importantes, donde se incluye el capitán. ¿Quieres un poquito contarlo, hablar sobre eso? Me parece, como te dije antes, que los resultados deportivos no dependen solamente de un buen entrenamiento, un buen equipo y que el equipo vaya y gane partidos. Creo que el resultado deportivo, lo digo porque lo experimenté, y el éxito deportivo llega por muchas cosas que se van haciendo bien. En esas cosas que se van haciendo bien, creo que hay una preparación y un respeto de los roles a la hora de trabajar, ¿no? Hay personas que administran y llevan adelante el club, hay personas que son responsables y dueños del proyecto técnico, hay personas que ejecutan la parte deportiva y están los actores principales que son los jugadores. Entonces, en eso creo que es muy importante identificar el presidente o la persona dentro de la dirigencia que es la persona que comanda, que marca la línea. El director deportivo, como dije antes, que es la persona dentro del club que toda la línea técnica la dirige y la lleva adelante. El entrenador, que es la persona que, entre comillas, yo siempre digo, tiene las llaves del club. ¿Por qué? Porque es la persona que lleva adelante los partidos día a día y juega o toma decisiones con una libertad absoluta, con lo más importante del club, que son justamente el cuarto step o el cuarto punto, que es el equipo. Y en el equipo necesitamos tener una figura, un referente, que es el capitán, que es un interlocutor para todos. Entonces creo que esas figuras son figuras respetables, creo que son figuras que marcan una línea y creo que hay un respeto de los roles en todo. ¿Ese capitán sería fundamental que fuera un capitán fuerte para que haya éxito, en tu opinión, o no? Si no es un fuerte, quiere decir que no es capitán. Quiere decir que solamente lleva la cinta de capitán. No digo fuerte en personalidad, sino que fuerte en liderazgo. Es decir, un liderazgo que puede ser un liderazgo democrático, un liderazgo paternalista, pero es un liderazgo, es elegido por el equipo, es elegido por su compañero como el líder. Lo respetan y eso se ve. ¿No planteas un equipo con éxito sin un capitán fuerte a ese nivel? Me parece que no. Es decir, es difícil identificar un equipo donde puede tener éxito, hablamos siempre a largo plazo, sin una figura relativa que sea el capitán, porque hay un vestuario, hay un lugar donde no entra nadie, que hay 25 jugadores que tienen 25 objetivos completamente diferentes y siempre, digamos, es importante tener una figura representativa. Nico, por último, ¿tendrías alguna sugerencia para un libro, serie, documental o película sobre gestión deportiva, incluso scouting o fútbol en general? Un libro. No, yo creo que sobre todo entender la importancia de este trabajo. Se ha hablado mucho. Al fin y al cabo, hoy hay una componente muy importante que es la exposición, ¿no? Hoy cualquier cosa que hacen, desde los jugadores al club, a los hinchas, está expuesto. Hay una exposición muy grande en todo el mundo. En esa exposición muy grande que hay, creo que hay personas que toman las decisiones más importantes del club. Y esas son
justamente los directores deportivos. Entonces creo que la figura del director deportivo tiene una importancia y una trascendencia fundamental dentro de cualquier club. Así que cualquier podcast, cualquier libro o cualquier serie sería hablar del club a 360 grados. No sería solamente enfocarte en un equipo que gana partidos, sino enfocarte en algo mucho más grande, que tiene que ver con una visión muy importante de un proyecto deportivo que al fin y al cabo son los que enamoran a la gente. Nico, muchísimas gracias una vez más por tu presencia aquí en Fuelle Seca. Gracias a vos, Pedro. Te dejo un gran abrazo. Gracias por la entrevista. A todos los que nos ven o nos escuchan, ya sabéis, podéis suscribir el canal en YouTube o seguir en las plataformas de streaming de audio, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, para escuchar a más conversaciones de gestión deportiva. Un abrazo a todos.